Hola, hola, amigas, amigos de la máscara. Tengan todos una feliz noche. Los que estamos en Venezuela, mañana o tarde, según sea la ocasión en la que ustedes se encuentren. Para nosotros es un placer recibirlos una vez más en un capítulo que promete ser esclarecedor, interesante, magnético. Hoy tenemos a un periodista de raza, un periodista cuarto bate, curtido, de una trayectoria vasta en el periodismo de economía, gerencia y negocios, el señor Armando Pernía, porque vamos a estar hablando sobre lo que el profesor Francisco Monal había llamado Venezuela y la ilusión petrolera, ¿no? Es decir, bueno, o sea, a partir de la operación Resolución Absoluta que se dio el 3 de enero, y bueno, sí, la vuelta de las aerolíneas, de una cantidad de aerolíneas importante, eh, la reactivación de Chevron y el levantamiento de sanciones sobre la petrolera norteamericana, en fin, pues algunas personas, quizás cándidamente, se han hecho la expectativa de que vamos a tener una especie de boom petrolero o bonanza estilo CAP 1 o Chávez hacia 2008, ¿no? Y, eh, algunos analistas no están tan de acuerdo con eso, ¿no? Esto se dice que, bueno, que las inversiones que se están haciendo son más que todo en recuperación de una infraestructura petrolera devastada, de garete, en fin. Pero vamos rápidamente eh, a, rápidamente a comentar quién es Armando Pernilla. Es un periodista con más de 3 décadas de trayectoria, especializado en economía, gerencia y negocios, egresado de comunicación social por la UCB, y Armando Pernilla durante casi toda su carrera ha desempeñado cargos de editor y de jefe de redacción, ¿no? Actualmente es el editor de Banca y Negocios, el portal del señor César Aristimuño, un conocido economista, el presidente del Banco Provincial. Fue por 20 años el director de la revista Gerente. En la revista Producto tuvo un lapso eh, breve pero significativo como director. Formó, tiene también el oficio de los diarios como Economía Hoy, Reporte y el Diario de Caracas, donde trabajó como reportero nocturno. Colabora con Debates y ESA, y sus temas clave suelen ser la escasez de crédito y el encaje legal, la inflación en las dinámicas de oferta y demanda, el fenómeno de la migración de profesionales venezolanos, la fuga de talentos, y Barnier se ha manifestado críticamente hacia las sanciones económicas, argumentando que los afectados suelen buscar alternativas mientras la economía en general sufre, ¿no? Yo le voy a dar paso a Armando Pernilla para que conversemos con él. A ver, bienvenido Armando, feliz noche a la máscara. Por, Gracias, Alejandro, por la invitación. es un placer y un honor tenerte acá con nosotros. No sé si me estabas escuchando. Sí, te estoy escuchando perfectamente. Ok, yo comentaba, bueno, lo que tras cámaras hablamos hace un rato, ¿no? Que hay una especie de espejismo de bonanza, eh, como la que hubo en la época de Carlos Andrés o, o con Chávez en el 2008, por ahí, ¿no? Yo quisiera que tú me analizaras un poquito de eso, porque además hay empresas consultoras en recursos humanos que están hablando de que se va a producir una eclosión de buenas plazas de trabajo bien remuneradas, ¿no? Entonces, claro, esto quebra de expectativas de la gente y dicen, bueno, nada, es una maravilla, ¿no? ¿Cuál es la realidad de esto, Armando? Tú como periodista
experto en economía y finanzas. Mira, yo creo que hay mucha gente actuando como que si se hubiera ganado la lotería, ¿no? Y realmente lo que está pasando es que efectivamente hay expectativas positivas, pero a esas expectativas positivas hay que Orden, ponerle ciertas condiciones, ¿no? claro. Es decir, sí, evidentemente va a aumentar la producción petrolera, porque obviamente en el plano petrolero la situación cambió radicalmente a partir del 3 de enero. Es decir, antes del 3 de enero, la actividad petrolera en Venezuela estaba sometida a un bloqueo, a un embargo severo. Sí. Luego hemos pasado a una situación de apertura controlada Ujú. por Estados Unidos, Sí, que obviamente va a permitir aumentar la producción petrolera. Vamos a tener un petróleo que se va a vender en condiciones de mercado, es decir, sin comisiones ni gastos relacionados con transporte en barco fantasma o petróleo enviado a China, lo que significa que unos costos logísticos enormes, sí, sino que, bueno, vamos a enviar la mayoría de ese petróleo a Estados Unidos, que es un destino natural, que es nuestro claro. mercado natural para el petróleo. Entonces, eso obviamente va a tener un efecto positivo, pero hay que llamar la atención sobre algunos detalles. Disculpa que te haga aquí una pequeña línea. Hay analistas que hablan de una normalización económica vigilada. Yo diría que es más bien una situación de mejora vigilada, ¿no? Ok, No normalización. ok, ¿Por qué no normalización? Bueno, porque la actividad petrolera sigue sometida a licencias del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? ok, Es decir, no es que se liberó la actividad petrolera y claro, Venezuela puede hacer lo que le da la gana, exportar donde le da la gana. Hay un detalle, por ejemplo, Venezuela no controla su factura petrolera. claro, te vas a Qatar, ¿no? No, ni siquiera eso. Ya Qatar ya dejó de ser. El dinero va directamente al Tesoro de los Estados Unidos. Ah, imagínate. Y el Tesoro de los Estados Unidos es el que decide, es decir, si aquí hay dólares, por ejemplo, en el mercado cambiario interno, eso no lo decide el gobierno de Venezuela, lo Claro, decide el gobierno de los Estados Unidos. ok, Nosotros, no, repito, no controlamos la factura petrolera. Estados Unidos tiene el poder de decidir cómo se invierte o cómo se gasta esa factura petrolera. ok, Lo que el Estado controla de esa situación son los impuestos internos, las regalías y las tasas que pagan las empresas por operar en el país, ¿no? Pero no, nosotros no controlamos la factura, los contratos, por ejemplo, que hay un debate allí. Yo participé en estos días en un evento de una consultora porque las licencias señalan que los contratos inherentes a las licencias se hacen de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, sí. e incluso las controversias se dirimen en tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, Armando, no quiero interrumpir tu discurso, pero esto, ¿cómo? Ni tampoco quiero meterme en camisa de once varas, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú el asunto de la gobernabilidad, de la gobernanza política del país, donde Estados Unidos está controlando? Bueno, ahí precisamente donde está el centro del problema y es donde que yo creo que es el talón de Aquiles de cualquier expectativa O sea, que se haga sobre la economía venezolana, ¿no? Eh, este, Esa es una situación en la cual nosotros sabemos que la economía, es decir, para hacerlo claro, eh, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? La posición de Estados Unidos parece que no está dirigida a provocar un cambio político en Venezuela, sí, sino que está dirigida a tomar control sobre sectores económicos venezolanos que le interesan en función de sus propias prioridades de política económica
y de política internacional. Es decir, yo lo que quiero es que Venezuela me dé acceso a su petróleo, a sus minerales, a los recursos que me interesan y además deje de tener alianzas con mis enemigos. Eso es todo. Okay. Si eso significa un cambio político o no, eso lo determinarán las circunstancias. Pero eso que dijiste antes está pasando. ¿Cómo es? ¿Cómo? Que, por ejemplo, Venezuela deje de tener vínculos con los enemigos de Estados Unidos. Bueno, está pasando. Efectivamente, Venezuela dejó de enviarle petróleo a Cuba. Las relaciones con China están en un estado vegetativo. En el caso de Rusia, bueno, Rusia está metida en su propio paquete, que es con la guerra de Ucrania. Hay que recordar que de aquí extrajeron al señor Maduro y no pasó nada. Es decir, no hubo ni reacción nacional ni hubo reacción internacional. En consecuencia, sí, evidentemente Venezuela ha tenido, o el gobierno de Venezuela, gustenos o no, pero lo cierto es que el gobierno de Venezuela ha tenido que bailar en alta medida al son que Estados Unidos le toca. Okay. En el caso del chavismo o del gobierno, lo que yo veo es una situación de resistencia. Okay. Es decir, yo cedo todo lo que puedo en el plano económico y en el plano político yo procuro mantener el control. Es decir, procuro mantener el control sin pelear con Estados Unidos. Es decir, sin generar un conflicto con Estados Unidos. Entonces, bueno, sin embargo, eso le supone al gobierno rojo, si bien mantiene el control, pues no puede mantenerlo como él quisiera, tal vez, ¿no? No, obvio, claro, ahí hay que hacer concesiones. La ley de amnistía es una concesión. O sea, esa ley jamás se hubiera aprobado si no estuviera ocurriendo lo que está ocurriendo. Y así hay otras concesiones también, es decir, hay concesiones a las empresas, la ley de hidrocarburos. O sea, la reforma de la ley de hidrocarburos tampoco habría ocurrido si no se hubiese presentado el tema con Estados Unidos. Es decir, Armando, ¿cómo es lo de los CPP? Y su capacidad de decir eso es un esquema que va a cambiar. Okay. Ese es un esquema que va a cambiar. La información que hay es que esos contratos se están revisando, no solamente a la luz de la nueva ley de la reforma de la ley de hidrocarburos, sino también en función de lo que está, la evaluación que está haciendo el gobierno de Estados Unidos sobre la situación del sector petrolero venezolano. Okay. Entonces, bueno, ahí va a haber un cambio, va a haber quizá más empresas extranjeras, Estados Unidos va a incidir más, porque es que esos contratos, por las sanciones y por la manera en la que venía operando la industria petrolera, se otorgaron con empresas poco conocidas, con empresas, digamos, formadas especialmente para eso, pero sin experiencia. Entonces ahí hay que revisar. Empresas de servicio, ¿no? Más que todo. Exactamente. Sí. Ahora, Armando, hay un punto que quiero que subraye, ¿no? Y es la producción, porque yo he escuchado desde declaraciones delirantes como que podemos llegar a 5 millones de barriles por día a finales de año, o lo que es la meta de 1.1 millón, ¿no? A ver, creo que cuando conversamos en alguna de las veces que lo hemos hecho antes, yo he dicho que el problema para hacer proyecciones en Venezuela o para hacer estimaciones en Venezuela es que en principio uno no tiene muchas cifras en las que creer. Claro. Entonces tú ves, por ejemplo, cuando tú ves los informes mensuales de la OPEP, Venezuela, según la OPEP, es decir, según las fuentes directas de la OPEP, Venezuela todavía no llega al 1.000.000 de barriles. 900, ¿no? Está en 960, 940, 950, por ahí. Okay. De acuerdo con las cifras oficiales, Venezuela sí llega al 1.000.000 de barriles y la meta oficial era a principio de año llegar a 1.500.000 al cierre del año.
Yo creo que esa meta es posible en las condiciones nuevas, es decir, tú vas a tener la inversión suficiente, pero hay muchas cosas que no sabemos, por ejemplo, o que se presumen, como por ejemplo el estado de la infraestructura petrolera, Claro. el estado de la maquinaria petrolera, el estado de la refinería, el estado de los pozos, en fin, de toda esa infraestructura que durante años pues ha vivido procesos de desinversión. Entonces, para tú pensar en un crecimiento de la producción demasiado optimista, bueno, hay que meter plata primero, hay que hacer una fuerte inversión primero. Pero es que el doctor Cisneros Lavaler me decía que hay primeramente una cantidad de petróleo almacenado brutal, donde los tanques están desbordándose. Eso está saliendo. Ajá. De hecho, Trump dijo ayer que Venezuela ya le ha vendido 100 millones de barriles de petróleo. Okay. Y por otro lado, que hay dos taladros a la Venezuela. Pero ojo, eso es una producción acumulada. Claro, claro, por supuesto. Eso no es que produjeron 100 millones de barriles, no. Eso es una producción acumulada que tiene meses de acumulación, que además, cuando se produjo el bloqueo Sí. en los últimos meses del año pasado, bueno, ahí eso hizo colapso, pues ahí hubo un gran problema, barcos llenos de petróleo cargados completos sin que se pudieran mover, y entonces, bueno, ese es el petróleo que está saliendo ahora. Ok. Ahora, Armando, perdóname la ignorancia, pero yo escuché, es decir, bueno, pues sí, leí un despacho de Reuters que estaban entrando al país Repsol, Shell y Reliance. ¿Cuáles son las petroleras extranjeras que están Las operando? mismas que había. Y Shell. Pero en el caso de Shell todavía el caso es muy embrionario. Pero hoy estamos hablando básicamente de Chevron, de Repsol, de Eni, y no me acuerdo, creo que había una, Metanprom, la francesa. Esas son las que hay, porque esas son las que estaban, esas no tienen, digamos, esas no tienen que hacer inteligencia de negocio, esas no tienen que hacer grandes inversiones en infraestructura, porque bueno, ya las habían hecho, y lo que han hecho es retomar las operaciones, y bueno, retomar las operaciones con mucha más tranquilidad. Okay, Es decir, ya no están, ya tienen licencia, ya operan de manera normal, y entonces, bueno, esa es la clave, esa es la clave de las expectativas de aumento de la producción. okay. Ahora, Exxon, Armando, ConocoPhilly, eso es otra historia. Eso vamos a pasar todavía. de la macroeconomía a la microeconomía. Es decir, el money in the pocket del venezolano de a pie, de Petare, de Katia, de Guarataro, el 23, o sea, va a haber un lifting en la calidad de vida de los ciudadanos más pobres. Mira, puede ser, Okay. pero yo no soy optimista en ese sentido. ¿Por qué no soy optimista en ese sentido? En principio porque el rezago de la situación de pobreza es muy grande. Sí. Y lo otro es que para eso habría que hacer reformas muy profundas, habría que entrarle al tema salarial, Claro. había que entrarle al tema salarial, había que entrarle al tema de la ley del trabajo, había que crear unas condiciones que hicieran posible que las remuneraciones subieran, y todavía el crecimiento económico en Venezuela es un crecimiento económico frágil, tiene fragilidades. Claro, además estamos... Le pongo un ejemplo Sí. que es muy decidor, que es el caso de la industria. La industria llegó a 50% de capacidad utilizada en el último trimestre del año pasado. Para que la industria llegara a apenas la mitad de su capacidad utilizada, de su capacidad disponible utilizada, Sí.
pasaron años. O sea, eso no se hizo en meses ni en semanas, eso pasaron años. Sí. Años porque la capacidad ociosa de la industria llegó a más de 70% hace 7, 8 años. Entonces, eso ha sido un proceso lento de crecimiento constante con algunas ralentizaciones incluso, y apenas en el último trimestre del año pasado es que la industria llegó a un 50% de capacidad utilizada. Eso tiene dos maneras de verse, ¿no? Tiene la positiva, es decir, bueno, mira, sí, la industria por lo menos usa la mitad de su capacidad, pero también es que tiene 50% de capacidad ociosa. Ociosa, claro. ¿No? Ahora, Entonces, mira, y si vamos un poquito más arriba y hablamos no de los más pobres, sino de, bueno, lo que alguna vez fue entendido como clase media, aunque esos parámetros cambiaron, ¿no? Pero esto, bueno, qué sé yo, los gerentes, los consultores. Mira, a ver, yo creo que digamos que después del segundo semestre del año podemos ver algunas mejorías en ese sentido. Es decir, yo sí creo que va a haber oportunidad para que haya ajustes salariales. Sí. Ahora, ajustes salariales que compensen la inflación, olvídate del tango que Gardel ha muerto. ¿Y cómo es? Va a haber incentivo para ciertas áreas de la economía, digamos la gerencia, la alta gerencia quizá va a ganar, va a verse más beneficiada, sí es posible. Pero digamos que la capacidad adquisitiva de la población no se resuelve solo con salario, se resuelve también con políticas antiinflacionarias y cambiarias que permitan que haya estabilidad de precio. O sea, si tú no tienes estabilidad de precio, tú lo que vas a seguir en la carrera de ratas esa de, bueno, mira, yo subo los salarios, pero nunca alcanza. Sí, no, pero yo lo que quería preguntar, primero quería decirte que ya hay una mesa trabajando sobre el asunto de los salarios, ¿no? Es decir, hay una tripartita en donde está Fede Cámara. Bueno, a ver, esa tripartita tiene años también. O sea, a ver, repito, va a haber oportunidad de que haya una discusión sobre el salario, posiblemente, por eso yo hablo del segundo semestre y no de ahorita, posiblemente haya una propuesta de reforma de la ley del trabajo. O sea, porque para empezar, aquí el sistema previsional murió, desapareció, se extinguió. O sea, aquí el sistema de pensiones, un sistema de pensiones normal no existe. Un parámetro salarial que funcione tampoco existe. Unas reglas laborales claras, concretas, un mercado laboral ordenado también dejó de existir. Aquí todo es informalidad. Entonces tú tienes que primero establecer una estrategia de formalizar el trabajo. Pero a la par de formalizar el trabajo, tienes que resolver lo macroeconómico. Es decir, repito, de nada sirve que tú ajustes salario si la inflación sigue siendo la que es y si el esquema cambiario y si el sistema cambiario no se estabiliza. Esta es una economía que está parcialmente dolarizada. Es una economía que ya para esta economía el bolívar es irrelevante. Entonces esas son decisiones que tienes que tomar, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a manejar lo monetario? ¿Cómo vas a manejar la inflación? ¿Cómo vas a lograr estabilidad de precios? ¿Cómo vas a lograr un régimen cambiario que sirva? Y bueno, y también la ley del trabajo que tiene que crear un marco que permita, por un lado, que se fortalezcan los salarios, pero sin afectar el crecimiento del sector económico, de las empresas, de los sectores, porque entonces es verdad que eso va a ser pan para hoy, hambre para mañana, aumentarán los salarios y a los 2 semanas, 3 meses, otra vez los salarios van a estar por debajo de la inflación.
Ok, ya para ir cerrando, Armando, tengo alguna cifra aquí de proyecciones de inflación para 2026. El Fondo Monetario proyecta 682,1%, con analítica y otras consultoras entre 500 y 800, y Trading Economics 218 con tendencia al alza, ¿no? Pero no sería el caso, sino el tipo de cambio. La depreciación del bolívar, que se ha acelerado grandemente, ¿no? Entonces, una de las cosas que se dijeron cuando se produjo la extracción del señor Maduro fue que, no, primeramente que la bolsa había hecho efervescencia, ¿no? Por un lado, y por otro lado, que la brecha cambiaria se había disminuido radicalmente, ¿no? Y aquí voy a pegar a la experiencia fáctica personal. Quizás en ese momento fue así, pero a mí me ha tocado recientemente, hace 1 o 2 semanas, transar dólares, y la brecha sigue siendo bien, pero bien alta. A ver, bueno, te digo, podemos seguir conversando si quieres, no, no, Y no, adelante, no adelante. estoy apurado. No. Fíjate tú qué pasa aquí. La política cambiaria de qué depende? Depende de los flujos de divisa que vengan de la actividad petrolera. Como dije antes, la actividad petrolera está controlada financieramente por el gobierno de Estados Unidos. Y es el gobierno de Estados Unidos el que está enviando remesas a Venezuela. Fíjate tú el detalle. Eh, había política de intervención cambiaria. El mercado recibía del Banco Central de Venezuela Ajá, entre 3.500 ajá, y 4.500, 5.000 millones de dólares al año, sí, ¿no? De hecho, en julio, en el mes de las elecciones del 24, en julio del 24, en ese solo mes, el Banco Central de Venezuela le inyectó al mercado cambiario 955 millones de dólares. ok, Y aquí estamos hablando de remesas de 300, de 500. O sea, es decir, yo leí con cierta sorpresa el comentario en Twitter, en X, de un famoso analista que no voy a nombrar, que ajá, dice que la oferta de dólares es suficiente. Yo no entiendo cómo es suficiente si el bolívar se devaluaba cuando el Banco Central de Venezuela le metía 4.500 millones de dólares al año a la banca. Entonces, si tú en 3 meses o en mes y medio has metido 600 millones, bueno, proyectemos. A lo mejor eso mejora en el segundo semestre. Entonces, puede ser que haya una disminución de la brecha, ajá. pero no va a desaparecer la brecha elevada. Ahora, Armando, no te No quiero va a poner desaparecer. Y te Pique quiero Pala. decir otra cosa, Ajá, a ver, perdón. no, no, Está adelante. ocurriendo, está ocurriendo, por ejemplo, con el tema de la subasta, la situación que para mí no tiene explicación, de que la banca te vende a ti, incluso la banca pública, te vende las divisas a precio de mercado, pero te las compra a tasa oficial. Ok, Entonces, para mí eso no tiene sentido. claro, Es decir, comprar divisas, comprar divisas en el esquema que tiene la banca, en el esquema que tiene la subasta bancaria, por lo menos en el ámbito personal, no tiene ningún sentido. Entonces, puedes tener tú un sistema si tú con ese sistema no vas a resolver el problema. No lo claro, vas a resolver porque no tienes una oferta de divisa suficiente y segundo porque el sistema tiene anomalías muy graves. claro. Armando, yo no te quiero poner Pique con nadie, ¿no? Pero, pero sí quisiera que te refirieras a esa cifra que lanzó Tomás Herrera de los 12 billones de dólares que podrían ingresar al país por conceptos de venta de petróleo, de las empresas, de las americanas y europeas, de crudo venezolano, ¿no? a otros países. ¿Cómo es tú esa cifra? Mira,
Yo no soy experto petrolero, no voy a discutir con expertos petroleros, pero mi punto es, Venezuela no controla su factura petrolera. Okay. O sea, entonces, cuando tú no controlas tu factura petrolera, tú no puedes predecir flujos con claridad. Es decir, Claro, porque al final tú no sabes qué porcentaje de ese dinero se queda en Estados Unidos, por sí, X o Y razón. sí, ¿No? Es decir, ¿cuál es el criterio? Tú no tienes claro cuál es el criterio que usa Estados Unidos para decidir cuánto dinero pasa, cuánto dinero traspasa a Venezuela o cuánto dinero deja de traspasar. Entonces, sí, tú puedes decir, mira, sí, vamos a recibir 6.000, 12.000, 8.000, 12.000 millones de dólares más por exportaciones petroleras. Está bien, pero el problema es que tú tienes limitaciones para administrarlo. claro. Y entonces, al tener limitaciones para administrarlo, hay un elemento de incertidumbre que tú tienes que tomar en cuenta porque tú al final no sabes si tú vas a recibir eso completo o si lo vas a recibir de cierta manera o con qué previsibilidad lo vas a recibir. Es decir, el Estado venezolano va a depender fundamentalmente para cubrir el gasto de la tributación interna. Ok, ahora, De la tributación interna que genera la actividad petrolera, es decir, de la parte de los impuestos que las empresas tienen que pagar para trabajar aquí y de la tributación del sector privado. claro, pero fíjate, yo quiero acudir a tu experticia como reportero de economía y negocio y finanzas eh, para dilucidar algo, es decir, venimos, es decir, a mí particularmente te voy a decir, me agarró la cosa de la resolución absoluta, rezando un rosario a las 3 de la mañana, cuando reporteros amigos de agencias y tal me comenzaron a mandar imágenes de Fuerte Tiuna, estar bombardeado y tal, de San Carlos y todo eso, ¿no? Por de la montaña. Entonces, yo no me esperaba realmente que eso sucediera, ¿no? Yo daba por descartado que eso no iba a pasar. Ahora, sin duda, si bien no es haber volado de un plumazo eh, al chavismo, pues bueno, es haber descabezado, es haber hecho jaque al rey, ¿no? Eh, si se quiere. Pero al punto, esto, ¿qué deberíamos hacer eh, con las cartas que tenemos sobre la mesa? Para, o sea, porque venimos de una situación muy precaria para todo el mundo, no solo para los más pobres, es decir, los profesionales, los periodistas están muy mal. Omar Lugo, fundador del Mundo y Negocios, me comentaba en una entrevista que hay un 80% de desempleo en la prensa. Entonces, esto, caray, ¿cómo hacer para, si bien, ok, no hay una bonanza, porque es el tema del programa, ¿no? Pues por lo menos aprovechar que, bueno, que está volviendo American Airlines, que está volviendo Turkish, que va a haber un flujo de ejecutivos, de hombres de A ver, negocio. a ver. O sea, a ver, vamos a situar la cosa en su justa decisión, su justa dimensión. Crecimiento económico va a haber. Bueno, Ahora, que ese crecimiento sea eh, fuerte, sólido, récord, bestial, eso depende de ciertas circunstancias. Crecimiento económico va a haber. okay, Mejora de condiciones de vida en ciertos sectores sí, en otros hay que verlo. Es decir, okay, esta es una economía que funciona por estrato, entonces, bueno, sí, seguramente se producirán lo que yo llamo las burbujas de prosperidad. claro, Eso lo vamos a ver. El gobierno va a tener capacidad para hacer programas sociales de esos que ellos hacen y meterle plata en el bolsillo a cierto porcentaje de la población. Sí, posiblemente se puede hacer. Pero hablar de una recuperación, digamos, sostenida, orgánica, por ejemplo, servicios públicos.
Sí. Los servicios públicos tú tienes que meter, o sea, ¿cuánta plata le tienes que meter tú al sector eléctrico? Y si el sector eléctrico no funciona adecuadamente, eso es una piedra, eso es una losa pesada para el crecimiento económico. Para el petróleo. Exactamente, entonces ahí está el problema. Es decir, esta economía y en general la infraestructura de este país se ha deteriorado a tal grado Sí. que no es un año el que tú necesitas para que esto se recupere. Es decir, tienes que hacer las cosas bien durante mucho tiempo, Claro, claro. generar estabilidad tanto económica como política, y en el plano político, ahí es donde está también la preocupación. ¿Por qué? Porque no está claro qué va a pasar aquí con el tema político, no está claro. Yo recuerdo hace ya unos años, quizás 2 o 3, puede ser que más, una ponencia del profesor Hauman allá en Harvard, donde él decía que iba a hacer falta donaciones ingentes de países amigos, es decir, para recuperar a Venezuela. Es decir, no préstamos, donaciones, regalados, ¿no? Entonces, esto, bueno, para ir concluyendo, hemos hecho 36 minutos, el tema, definitivamente estamos en un escenario de un respirito, pero con mucha tela que cortar, ¿no? A ver, el problema político es importante aquí, porque se supone que nosotros estamos entrando en una transición política. Sí. Entonces la pregunta clave es, para mí, ¿esa transición existe o no existe? Sí. ¿Eso se está dando o no se está dando? En mi opinión, no se está dando. Ok. En mi opinión, no se está dando porque, primero que todo, las transiciones son complejos, son procesos muy complejos. Es decir, son procesos políticos muy enrevesados. Mira, hay que apelar al pasado, salir del gomecismo, Sí. acabar con el gomecismo, tardó 10 años. O Sí. sea, la transición del gomecismo a otra cosa que tampoco fue estable, tardó desde 1935, cuando muere Gómez, hasta 1945, cuando tumban a Medina. Y todavía el régimen democrático no se consolidó, a Gallegos lo tumbaron, entonces aquí vino a haber democracia en el 58, imagínate. Sí. Entonces, aquí pensar que estamos en una transición y que estamos en un proceso de cambio, eso está complicado, porque para empezar, aquí dentro del país no hay un sector que esté impulsando eso. Claro, además la oposición es un galimatías, ¿no? Es decir, Ajá, y entonces no me quiero meter ahí, pero hay una cosa ¿por qué hago estos comentarios? Digo, ¿por qué? Porque la economía es sensible. La economía, el comportamiento de la economía es altamente sensible a la inestabilidad. ahora, además, hay un punto, cuando hablamos de la recuperación de la calidad de vida, eh, yo leí, y no sé si fue más que negocio precisamente, pero que el bono de guerra va a subir a 200. Sí, bueno, mira, esas medidas se van a tomar. Y además al gobierno le interesa tomarlas. Claro. Es decir, a ver, si tú, vamos a formular un escenario. Bueno, si tú al final te ves obligado a convocar unas elecciones y tú convocas unas elecciones que no puedes controlar, porque, bueno, porque tienes a Estados Unidos encima y seguramente van a venir observadores y todo el cuento. Claro. Entonces tú tienes que hacerte, si tú quieres permanecer en el juego, tienes que hacerte competitivo. Claro. En consecuencia, sí, vamos a ver un bono, vamos a ver quizá si hay flujo de ingresos, vamos a ver medidas de carácter populismo, de carácter populista muy frecuentemente, bono, ayuda para esto, algunas obras que se desarrollen. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque el chavismo también forma parte de la transición.
Es decir, porque pareciera que aquí lo que se quiere no es una ruptura, sino una especie de trasvase de un sistema a otro. Ahora, al respecto, quisiera decirte algo. Eh, leído por ahí, declaración de Donald Trump, le consultaron que qué opinaba de la actitud un tanto pugnaz del chavismo. Hubo por ahí presencia de colectivos y tal. Y, bueno, y Delcy Rodríguez, que llegó a decir que Venezuela no estaba gobernada por ninguna potencia extranjera y que su destino en cuanto a las amenazas de Donald Trump solo lo decidía Dios. ¿Tú recuerdas eso, verdad? Claro. Ah, pero óyeme. Entonces Trump dijo, no, eso lo dice ella allá en Venezuela, pero con nosotros es otra cosa. Claro, evidentemente el chavismo no puede renunciar a su discurso. Claro. O sea, no le vas a pedir tú que renuncie a su discurso político histórico. O sea, eso, ellos van a traer, por eso es que yo digo que ellos están resistiendo. O sea, es una estrategia de resistencia. Es decir, yo quiero permanecer en el poder, concediendo, haciendo sesiones, pero quiero permanecer en el poder todo el tiempo que sea posible, porque yo además estoy contando con que las condiciones en Estados Unidos cambien. Claro. Es decir, vamos a ver qué pasa si a Trump le va mal en las elecciones de medio término. Vamos a ver qué pasa si en las próximas elecciones presidenciales, que no son dentro de 20 años, sino de 3, sí, ganan otro, ganan los demócratas y entonces la política cambia. Es decir, el chavismo está en eso, el chavismo está en fase de resistencia. En ese orden de ideas, sí que voy a hacer unas preguntas finales, ¿no? Esto, ¿cómo es? A ver, porque pareciera que el renacimiento de Venezuela se aceleraría si hubiera un viraje hacia la economía de Hayek, de Friedman, ¿no? Esto, para lo cual el ingeniero Machado tiene un dream team de expertos y asesores de ese corte, ¿no? Entonces, primeramente, ¿cómo ves a Marco Rubio? Mira, yo creo que Marco Rubio es un secretario de Estado activista. Yo creo que él sueña con la idea, porque además creo que es un presidenciable, por otra parte. Yo creo que él sueña con la idea de ser el artífice de la caída del régimen cubano, sí, por razones personales. Obvio. Y bueno, él es digamos, él está de acuerdo, él es el propiciador de esta política de América para los americanos, este regreso a la vieja doctrina Monroe, sí, ¿no? La época de las zonas de influencia. Sobre la otra cosa, yo quisiera comentar lo siguiente. Ya nosotros tuvimos una experiencia con el intento de 1989 de implantar un plan de liberalización de la economía. El consenso de Washington. Ajá. Yo no soy enemigo de que aquí haya una economía de mercado funcional. Lo que sí creo es que el ajuste tiene que tomar en cuenta muy claramente la situación social y económica del país. La deuda social, digamos. Es decir, yo creo que eso tú no puedes llegar, o sea, esto no es Argentina, que pues, mal que bien era una economía funcional, no, aquí estamos en una situación diferente. Es decir, tú no puedes llegar, por ejemplo, y reducir el gasto de manera radical, tú no puedes tomar medidas, tú no puedes suspender programas sociales trochimoche, tendrás que reconducirlo, pero es necesario que haya una transición hacia esa economía, que no sea una política de shock, que no sea una cosa que yo llegué y bueno, todo cambió al día siguiente. ¿Por qué? Bueno, porque tú vas a generar una resistencia que es lógica, porque mucha gente cree, o sea, es decir, eso es como
como el comunismo, sí. cuando el comunismo estaba de moda, ¿no? Ujú. Entonces la gente pensaba, bueno, es que el comunismo es chévere porque todo va a ser de todos y vamos a vivir felices todos, ¿no? Y Sí, resulta que la cosa no era así. Bueno, con ese liberalismo pasa más o menos lo mismo, ¿no? La gente, oye, bueno, mira, que sí, la competencia y las empresas y tal, y vamos a... No, este es un país que tiene, tú tienes que luchar incluso con elementos culturales, claro. ¿no? Además, Armando, no te olvides que Venezuela no es Chuao ni Chacao. Es decir, Así hay es. que irse al arco minero, hay que irse al occidente donde están el ELN y la disidencia de la FARC. ¿No? Es decir, hay un país complejo hacia aguas abajo, ¿no? Es decir, Sí, repito, hay rasgos culturales, elementos que tú tienes que trabajar. Entonces, llegar a esa reforma debe ser, en mi opinión, un proceso que tenga etapas, un proceso que permita ir mejorando paulatinamente, sobre todo las condiciones de vida de la gente más necesitada, que se restauren instituciones como los fondos de pensiones, que se restaure la institución salarial, de que se reforme la ley del trabajo de una manera justa, es decir, que el ok, trabajador tenga derechos, y que se busque más bien un esquema en el cual, porque tenemos cosas distintas. Está la tecnología, está la inteligencia artificial, está el nuevo mercado laboral. Es decir, todo un claro. conjunto de cosas que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de hacer reformas profundas en una economía que está tan devastada y que ha venido de una devastación tan enorme estos años. Ahora, Armando, voceros como Richard Ocueta, el presidente de la Cámara de Comercio Electrónico, son muy optimistas en cuanto al flujo de negocios que se va a producir ahora, ¿no? Mira, te repito, va a ocurrir un crecimiento. Sí, Ahora, por ejemplo, Hueta, o sea, las cifras del delivery, del comercio electrónico, tal. Y bueno, mira, eso en parte es producto de unas circunstancias muy concretas que han ocurrido en el país. Pero vamos a ver, vamos a ser claros, eso no es empleo formal, eso es empleo por cuenta propia. Es sí. decir, esos motorizados que están ganando 800.000 dólares mensuales, hasta más, tal, perfecto. Pero esa gente no está ahorrando para esa gente no está ahorrando para su vejez, esa Sí, gente no tiene seguridad social, esa claro. gente no tiene, esa gente vive al día. Entonces ahí tú necesitas estructurar, reestructurar, reconstruir, porque eso es lo que toca con esta economía. Aquí hay que reconstruir instituciones económicas, aquí hay que hacer un plan de desarrollo, pero con una perspectiva de mediano y largo plazo, porque milagros no va a haber. Armando, nos quedan unos 10 minutos que yo no quisiera desperdiciar eh, sin preguntarte esto. Tú como reportero has evaluado la figura de María Corina Machado, no el voleo, que si es bonita, o que si es sexy, o que si tiene sex appeal, o es una tipa magnética y echa para adelante, sino su discurso, su formación, su planteamiento programático, es decir, que has detenido a evaluar si, y la posibilidad eventual, si realmente puede una persona como Gabriel Machado estar en la presidencia de un país como Venezuela. Mira, a mí lo que me preocupa, obviamente tiene formación, obviamente tiene capacidades, creo que además es una dirigente política muy consistente, Ajá, ajá. es ideológicamente muy consistente, que es una cualidad no muy común en la política venezolana. Sí. Pero me preocupa un poco algunos rasgos de su liderazgo que de alguna manera forman parte de nuestra cultura, ¿no? Sí. En buena medida ella es una especie de caudillo,
sí, La gente que la rodea es una gente en general intemperante. Yo, por ejemplo, creo que aquí las condiciones cambiaron y el barajo es diferente. Es decir, seguir reivindicando los resultados del 28 de julio, por muy legítimo que parezca, no es políticamente sensato. Entonces, veo que en el caso de ella falta flexibilidad para dialogar. ok, Yo creo que en este momento el diálogo es fundamental. Aquí hay que dialogar con todo el mundo. Es decir, si va a haber transición, tiene que ser una transición bastante consensuada. Porque, claro. bueno, hay muchas cosas que reconstruir, hay Pero, muchas pero, cosas ¿tú eres que partidario de reivindicar las elecciones de 2024 o de ir a unas nuevas elecciones? hay que ir a unas nuevas elecciones porque las circunstancias cambiaron. Ok, Es decir, porque esas elecciones no se pudieron defender cuando se debieron defender. Ese resultado, además, en este momento, yo no sé si sea demostrable. Es decir, la oposición tiene las actas, sí, sí, pero ¿qué pasa con el software del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué capacidad existe para saber exactamente qué fue lo que pasó allí? Entonces, yo creo que además, repito, si nosotros queremos un cambio de verdad y un cambio serio y un cambio que conduzca a, a un verdadero crecimiento estructural de la economía y de la sociedad, eso no lo puede hacer un caudillo. Es decir, no podemos cimentar eso sobre la base de la división. Es decir, eso no significa, ojo, cuidado, eso no significa perdón, eso no significa que, bueno, mira, que aquí vamos a olvidarnos de todo lo que pasó y vamos a actuar como que si todos fuésemos niños recién nacidos. No, sí, sí, el país tiene una historia y esa historia hay que valorarla, hay que analizarla, hay que ver cuáles son sus implicaciones y qué determina esa historia para construir un futuro distinto. ok. Pero, en todo caso, el diálogo es necesario porque hay que construir, fíjate tú, no un proceso político consensual, porque las elecciones, porque si llegamos a unas elecciones bien hechas, bueno, mira, cada quien planteará lo que propone para el país. Sí, sí. Yo lo que digo es que la transición sí hay que construirla sobre la base de un amplio consenso. Es decir, el camino que necesitamos recorrer para llegar a esas elecciones tiene que ser con consenso. Claro. Ah, las elecciones finalmente determinarán quién gobierna y cómo gobierna. Ahora, Armando, ahora sí para rematar, y para que la audiencia le quede un sabor, eh, digamos, un poquito más mentolado que agrio, ¿no? Esto, Tomás Páez, quien dirige el Observatorio de la Diáspora, ha declarado esta semana o la antepasada que el 80% de los que se fueron no volverán. ¿No? Eso es verdad. Pero tú sabes que yo soy músico desde niño y estudié música desde los 9 años y pasé por el conservatorio y canté la para Venezuela y todo eso. Y ahora estoy retomando un poco el negocio, ¿no? A ver, mi foco es el periodismo, pero estoy abriendo fuego a ver si abro un flanco de un talento que me hacía un nudo en la garganta, ¿no? Y me he enterado, por ejemplo, que en la Monte Ávila hay un diplomado en Music Business, ¿no? Ujú. Tenemos el Impact Hub. Es decir, Ricardo Alberto Antequera tiene un diplomado en propiedad intelectual, también en la Monte Ávila. En la Católica están pasando una cantidad de cosas con la Academia de BTC, ¿no? de criptos. A ver, pareciera que mientras sufríamos como Topacio, nos íbamos lentamente preparando para un cambio, ¿no? Es decir, hay un potencial, digamos, un cargamento
represado que podría, si se produce un toque. Absolutamente. Es decir, esta es una sociedad que ha aprendido a vivir en crisis y que se ha hecho lo que llaman ahora resiliente, pero es que resiliente con R mayúscula. Sí. Sí. Aquí, por ejemplo, es increíble ver cómo la gente más humilde maneja tecnología financiera. Claro. Ver Y más humilde, Binance. exactamente. Tú tienes que ver cómo la gente se inventa negocios de cualquier cosa. En fin, aquí hay una capacidad de crecimiento que si se canaliza bien, y tenemos la estabilidad que se requiere, Sí. vamos a tener un país que se va a perder de vista, evidentemente. Porque es Bueno, una que tu lugar sea la medida y tu palabra vaya adelante. porque hemos desarrollado habilidades de todo tipo, habilidades duras y habilidades blandas, como Seguro. sociedad. Y Hemos la, central, desarrollado habilidades, la central, por ejemplo, a pesar de ser una universidad colapsada, ha mantenido la investigación vigorosa, vigente. te eh, digo, ¿No? de verdad que es asombroso, eh, de verdad que es asombroso ver cómo este país no se echó a morir. Sí, ¿No? Nosotros soportamos una crisis económica terrible, problemas de servicios, pandemia, o sea, las 7 plagas de Egipto juntas. Bueno, mira, este país sobrevivió y este país está en una posición, de verdad, yo te lo dije la otra vez, es decir, yo lo que veo es gente que está sobreviviendo. Y si esa gente que es capaz de sobrevivir con éxito encuentra que existen los estímulos en el mercado laboral, en la economía, en la política, para crecer de manera ya más formal y sostenida. Mira, yo creo que sí, yo creo que este país, te repito, ya, yo no sé si lo veré, pero por lo menos mis hijas, creo que este país va a ser un país extraordinario. Claro mira, que sí. Armando, hicimos 57 minutos, dejo abierto el micrófono para ti si quieres hacer un corolario. No, yo creo que ya hemos fastidiado a la gente lo suficiente. Ok, perfecto. Bueno, quedo súper agradecido por tu presencia, Armando, que definitivamente la máscara no tendrá las cifras de Maíz Delgado, pero desmonta mitos como lo hemos hecho hoy, ¿no? Y eso la gente lo agradece. Eh, y por supuesto agradece que tengo invitados como Armando Pernilla. Mi gratitud, mi admiración y mi respeto siempre, Armando. Que tengas una feliz noche y muchas gracias por venir a la máscara. Gracias a ti, gracias a toda la gente que nos ha visto. Hasta luego. Bueno.